alguien me conoce. Y en esta oportunidad me toca presentar a la invitada que tendremos el agrado de escuchar hoy, que es Lila Feldman. Lila Feldman es psicoanalista, es escritora, es egresada de la Universidad de Buenos Aires. Participa con sus notas en varias revistas culturales, políticas y psicológicas como Lobo Suelto, Revista Topía, y últimamente he leído algunos artículos en la revista He, que es de unos amigos de Venado Tuerto. También es autora de un libro que se llama Sueño en medida de todas las cosas, que ganó el premio, puede ser Lila, en la editorial Topía. Así que, bueno, bienvenida. Ahí se sigue sumando gente y bueno, contarte que este es un espacio que iniciaron Pablo y Eliezer el año pasado en la Biblioteca Popular del pueblo. Los encuentros comenzaron siendo presenciales, ahora se ayornaron a esta nueva modalidad y bueno, esto nos ha permitido tener a gente grosa como vos en este caso. Bueno, muchas gracias. Les agradezco muchísimo, los saludo a todos, a todes. Les cuento un poquito en función de las cosas con las que me fue presentando recién Martina. Para mí es un gusto enorme, en principio, estar acá con ustedes, compartiendo este encuentro. Una ventaja de la virtualidad en la que estamos viviendo en este momento es que precisamente que tenemos la posibilidad de hacer este encuentro y de conocernos, cosa que no hubiera sido posible o no hubiera sido tan fácilmente posible en otra circunstancia o en otro contexto. Yo, como decía Martina, soy psicoanalista, soy escritora. Me gusta mucho escribir, pero me gusta muchísimo escribir no solo para gente de mi propio medio, para gente del ámbito psi, sino para la gente en general, para poder discutir con distintos interlocutores, con lo cual valoro mucho este tipo de espacios y poder compartir distintos saberes. La idea hoy era poder hablar de las masas y las multitudes. Es un tema que entiendo que tiene mucho interés en función de las cosas que estamos viviendo. Así que espero que les interese, que podamos discutir, que pueda haber preguntas y que podamos charlar luego de la presentación. Yo les cuento, escribí este texto a partir de la invitación de una institución que se llama CIAF, que es una institución del ámbito psicoanalítico. La invitación era escribir a partir de que se cumplían 100 años de la escritura de Freud, de un artículo muy conocido que es Más allá del principio de placer. Esa era la convocatoria. Yo decidí hacer como una especie de giro, o me tomé la libertad de trabajar otra obra de Freud, que es la que le sigue, que fue publicada en 1921, pero que fue escrita también en 1920, se cumplen 100 años también, que es Psicología de las masas y análisis del yo. Tal vez la escucharon nombrar o la conocen. Y bueno, así que escribí este texto en el que abro a distintas discusiones y el texto fue luego publicado en el blog Lobo Suelto. Así que sí, tuvo esa posibilidad. Bueno, yo empiezo con la lectura, me interrumpen y van haciendo las preguntas que quieran, ¿sí? ¿Se escucha bien? Bárbaro. Perfecto, sí, bueno. Sí. Más allá el título se llama Más allá de la masa, la multitud, la novela cultural psicoanalítica. Empiezo así. Más allá del principio de placer y psicología de las masas y análisis del yo son textos contiguos, escritos y publicados en 1920-1921.
100 años después, pienso que la vigencia del psicoanálisis y el pensamiento freudiano radica en su método, su ética y su política, la apasionada investigación de los enigmas del inconsciente y su gobierno de la vida anímica, el interés por los sufrimientos humanos y la definición del psiquismo como territorio de conflictos, conflictos que entrañan a la vez dimensiones singulares e históricos, sociales y colectivas. Las mismas no se oponen ni se excluyen, están presentes siempre. En este sentido, algo que quiero agregar, que no está en el texto, pero que tenía ganas de comentar, es que justamente Freud es alguien que tomó palabras provenientes de la política y las elevó a conceptos teóricos y herramientas de trabajo. Fíjense que la palabra defensa, represión, censura, conflicto, lucha, son todas palabras muy ligadas a la vida política y a la teoría política, con lo cual me parecía interesante ubicar eso e insistir en que Freud es alguien que piensa siempre al sujeto en relación a conflictos tanto en la escena psíquica como en la escena social y colectiva. Freud escribió cada vez remarcando el carácter provisorio de sus descubrimientos. Iba pensando al ritmo, de sus descubrimientos, construcciones y obstáculos. Más allá del principio de placer, concluye así: debemos ser pacientes y esperar que la investigación cuente con otros medios y tenga otras ocasiones. También hay que estar preparados para abandonar un camino que se siguió por un tiempo, si no parece llevar a nada bueno. Solo los creyentes que piden a la ciencia un sustituto del catecismo abandonado echarán en cara al investigador que remodele o aún rehaga sus puntos de vista. Sostengo que pensar el yo desde la masa, las masas artificiales, un siglo después, es marca de atraso para quienes vivimos esta época asignada por las revueltas y las transformaciones políticas, culturales y subjetivas que nacen de las multitudes. Las palabras no han sido nunca inocuas, y es tiempo de volver a revisar los fundamentos y principios. Sabemos que en cada historia, y en la historia con mayúsculas, no hay un único principio, sino varios, en lugar de repetir. Honrar la revuelta freudiana es no dejar de ser, es seguir siendo capaces de revueltas. Sigamos escribiendo y pensando con pluma escandalosa contra los discursos conservadores para que el psicoanálisis no se vuelva discurso conservador. No imagino para el psicoanálisis peor futuro que ese, y obturante. Este escrito no pretende arrogarse el derecho a decir qué quiso decir en verdad Freud, ni quién lo lee mejor. No les digo cuántas hojas psicoanalíticas están dedicadas y destinadas a ello, sino que busca volver a pensar y ver en todo caso qué queremos decir nosotros hoy. Que el psicoanálisis no se pervierta en masa, ejército o iglesia, y que el yo no sea solamente potencia de alienaciones, es trabajo permanente del propio psicoanálisis. Hablo de ejército o iglesia, aclaro, porque son las dos masas sobre las cuales Freud realizó todo su recorrido en psicología de las masas. Seguimos considerando que la masa o la horda primordial son mitos y funcionamientos constitutivos de nuestra subjetividad. ¿Qué consecuencias entraña pensarnos desde la masa o desde la horda como paradigmas de la grupalidad, del campo histórico-social, de la fundación y refundación de nuestra cultura? ¿Siguen siendo conceptos y herramientas vigentes? ¿Se mantienen intactos? ¿Cuál es la potencia de la multitud como concepto y como acontecimiento en la historia? Ser consecuentes, entonces, con la herencia freudiana es escribir a partir de su legado, un siglo después, más allá. El primer apartado tiene como título Le Bon, Freud y las masas. Trotter, Solá y McDougall cuenta Rodríguez en El ciclo del psicoanálisis su biografía de Freud, que por otro lado se las recomiendo muchísimo. Le Bon se interesa por las masas y sus efectos en el alma del individuo. Las masas, va a decir Freud citando palabras de Le Bon,
Por eso lo aclaro, son palabras de Le Bon que toma Freud, pero lo que Le Bon plantea es esto, que las masas son sugestionables, maleables, funcionan por imitación y contagio. Las masas son impulsivas, volubles y excitables, crédulas y acríticas. Las masas son tan intolerantes como obedientes a la autoridad. La masa quiere ser dominada y sometida y temer a sus amos. Totalmente conservadora en el fondo, siente profunda aversión ante las novedades y progresos y una veneración sin límites por la tradición. El individuo de la masa es un individuo alterado y disminuido en sus funciones cognitivas e intelectuales. Es un individuo que se cree omnipotente y que se comporta de modo irresponsable y desinhibido. Tiende a caer en un estado de fascinación cercana a la del hipnotizado. El individuo deja de ser el mismo, se ha convertido en un autómata carente de voluntad. Le Bon compara el alma de las masas con el alma de los primitivos, las mujeres y los niños, a quienes considera formas inferiores de evolución. Las masas nunca conocieron la sed de la verdad, piden ilusiones a las que no pueden renunciar. La masa es un rebaño servil que obedece a un señor o líder. La masa es para Le Bon un retroceso a una forma anterior de la cultura. La masa es para mí el nombre de un colectivo patologizado y corre el riesgo de parecer absorber dentro de sí a la totalidad de los funcionamientos colectivos, como si fuera un concepto totalizador. Sobre todo si sobre él también descansa el análisis del yo, la manera de pensar al yo. La masa también es un modo de investigar la anatomía de la psique, del psiquismo, con sus conflictos, sus vínculos, tanto en el terreno metapsicológico como intersubjetivo, sus grados de sumisión y de libertad. Freud mismo, en un pasaje del apartado 3, advierte que es probable que bajo el nombre de masa se hayan reunido formaciones muy diversas que deberían separarse. Y considera que las masas no son retrocesos, sino creación de cultura y marca de la cultura en el psiquismo. Sin embargo, privilegian el abordaje de las masas a las masas artificiales fundamentales, ejército e iglesia, es decir, abordar a lo social, los lazos libidinales e identificatorios que lo sostienen y posibilitan, y desde allí lo psíquico, desde dos dispositivos paradigmáticos de obediencia. No creo posible desconocer el valor político de tales conceptualizaciones, si es desde un campo de obediencias, de restricciones, empobrecimientos, culpas y sumisiones, que pensaremos los psicoanalistas lo atinente a la identificación. Es el primer lazo afectivo con otro, crucial en la prehistoria del complejo de Edipo y en su disolución y porvenir. Matriz de sucesivas identificaciones y vínculos que se desplegarán a lo largo de la vida. Es cierto que las masas, Freud se refiere generalmente al alma de las masas, aun cuando haga innumerables referencias a la vida pulsional, responden tantas veces a prejuicios de raza o estamentos, clases, opinión pública, etc. Empero hay que señalar que las mismas no son el conjunto ni la totalidad de las sociedades humanas. ¿Somos capaces de seguir aseverando junto a Freud que debemos osar corregir el enunciado de Trotter según el cual el ser humano es un animal gregario, diciendo que es más bien un animal de horda, el miembro de una horda dirigida por un jefe, varón por otro lado, y que la masa es el renacimiento de la horda primordial? La horda primordial es algo que está pensado en otro texto de Freud que se llama Tótem y Tabú, donde habla de cómo se conforma la cultura y cómo se conformaron las primeras sociedades. Por otra parte, en su recorrido, Freud ubica que en dichas dos masas paradigmáticas las mujeres estamos ausentes, tanto como sujetos políticos centrales, tanto como objetos sexuales. Las ligaciones fundamentales allí se sostienen entre los hombres, miembros de las masas, y entre sus integrantes y el líder, que es el ideal del yo. Las mujeres quedamos confinadas al espacio doméstico y distribuidas entre los hombres en su pasaje de endogamia a exogamia. ¿Es la narración de Tótem y Tabú la narración con la cual pensarnos?
¿La horda de hermanos varones sigue siendo el ámbito central donde la cultura humana se funda? ¿Y las mujeres se reparten según el deseo del hombre que encuentra regulación en la salida del incestuoso y con ella la exogamia? ¿La salida exogámica es privilegio y potestad de los varones? En muchos momentos lo femenino queda demasiado enlazado a lo materno. Lo femenino, dice Julia Kristeva, quedó en la oscuridad, reabsorbido en el pacto de los hermanos. El campo de los deseos y la sexualidad, de la cultura y el pacto que la sostiene, se ordenan en función de lo masculino como lugar hegemónico. Hoy el asesinato totémico y mítico del padre se reformula en todo caso, este es un planteo mío, en asesinato inconcluso aún, pero de ninguna manera mítico, del patriarcado. Pasaje del mito, con el que trabajó Freud, al acontecimiento. Badiou nombró y definió el acontecimiento como lo que permite a un inexistente ponerse de pie. Me gusta mucho esa definición. Si no ha quedado claro, la masa es producto y reproductora ella misma también de la cultura patriarcal. El segundo apartado se llama Rosichner y su lectura de Freud y el poder donde está. León Rosichner fue un filósofo muy importante en nuestro país, con numerosos libros y desarrollos, todos muy recomendables, así que aprovecho para nombrarlo y recordarlo y sugerir su lectura. León Rosichner realiza en 1972, en una parte de su extenso libro Freud y los límites del individualismo burgués, una lectura notable de este texto, Psicología de las masas y análisis del yo. En primer término, sitúa un punto fundamental, la omisión en Freud del hecho de que Le Bon es un pensador de derecha, cuya teoría se basa en la preeminencia racial y que fue vanguardia del fascismo y del nazismo europeo. Esa omisión no puede menos que ser responsable de ciertas lecturas ingenuas. Dice Rosichner, este es pues el contenido político del libro de Le Bon, que Freud no incluyó explícitamente. Retengámoslo, pues, en la lectura de su Psicología de las masas y análisis del yo para prolongar sus afirmaciones y sus análisis y hacer emerger esta presencia latente que debería estar necesariamente presente en su pensamiento. Esto será central para realizar una crítica a las concepciones burguesas de la masa. Le Bon, dice León, no alcanza a comprender que su cultura, consolidada como absoluta y estable, es una cultura represora, y que la represión está presente como fundamento de la individualidad burguesa. Rosichner va a profundizar en un Freud que sí establece la marca cultural, que siempre es histórica, como distancia interiorizada en lo intrapsíquico, imbrincado con lo intersubjetivo. Y también va a rescatar la relevancia del problema de las masas, un punto crucial del proceso histórico contemporáneo y de los conflictos y conquistas del poder. León lee en Freud también la masa como el campo donde es posible inaugurar una experiencia aberrante, entre comillas, desde el punto de vista oficial, lejos de las formas primitivas y cuasi naturales, horda, manada, tropilla, experiencia colectiva y conflictiva, capaz de una modificación radical del yo y creación de cultura, mucho más allá de la única masa que la burguesía concibe. El hombre sometido del individualismo burgués, ese que justamente la masa en su aparente desorganización reorganizó fijando la sumisión como esencia, entre comillas, del hombre. Ese pasaje de una masa a otra es también el pasaje de la sugestión al amor, creación de lazos libidinales que la sostienen. En palabras de León, la razón hecha cuerpo, la carne hecha significación, extensión material, campo sensible. Una teoría de la afectividad más allá de la sumisión y la dependencia, una teoría libidinal desde la cual la masa puede ser también lugar de elaboración histórica e identificatoria. Eso es lo que rescata de Freud León. Punto 3, Virno y las multitudes. Paolo Virno plantea que multitud es lo opuesto a pueblo. Si existe multitud, no hay pueblo, y viceversa. Si existe pueblo, no hay multitud.
El pueblo converge en el Estado. Su premisa y promesa universal es el Estado. En cambio, plantea Virno, las multitudes son modos abiertos a desarrollos contradictorios, rebelión o servidumbre. Su premisa no es el Estado, sino el lenguaje que por supuesto incluye al cuerpo. La universalidad ya no es promesa, sino premisa. La universalidad es punto de partida. Virno parte de Spinoza, para quien multitud indica una pluralidad que persiste como tal en la escena pública, en la acción colectiva, sin converger en un uno, sin desvanecerse en un movimiento centrípeto. Multitud es la forma de existencia social y política de los muchos en tanto muchos. Para Spinoza, la multitud es la base, el fundamento de las libertades civiles. La multitud para Virno no se contrapone al uno, sino que lo redetermina. La multitud es un modo de ser ambivalente, contiene dentro de sí peligro y salvación, aquiescencia y conflicto, servilismo y libertad. La multitud es territorio de paradojas. Otra de ellas es que la experiencia colectiva de la multitud no debilita, sino que radicaliza el proceso de individuación. Virno añade algo más. Lo propio de la multitud es el no sentirse en la propia casa. Esa experiencia y vivencia está en el centro de su práctica social y política, es su condición permanente e irreversible, tan cercana a la extranjeridad. Virno agregará que los extranjeros son siempre pensadores, pero también está próximo a lo nómade, no encarna la multitud, a diferencia del pueblo, en el Estado soberano. Ese no sentirse en la propia casa será anudado por Virno a la preeminencia de los lugares comunes. Vaya paradoja, lo común para Virno es lo extranjero. Esa extranjeridad ligada a la desobediencia y al éxodo es lo que construye, lo que constituye y distingue a la multitud de su versión servil, la masa. El sentido común podría ser un buen ejemplo de esta última, un buen ejemplo de masa. Ese no sentirse en la propia casa a mí me lleva a John Berger, un escritor muy hermoso, y su libro Confabulaciones. No sé si lo han leído a John Berger, pero también es una lectura muy, muy recomendable. Allí habla de la impertinencia y de la orfandad. Dice Berger, propongo una conspiración de huérfanos. Intercambiamos guiños, rechazamos las jerarquías. Damos por asegurado que el mundo es una mierda e intercambiamos historias sobre cómo logramos arreglárnosla pese a todo. Somos impertinentes. Más de la mitad de las estrellas del universo son huérfanas y no pertenecen a ninguna constelación. Y transmiten mucho más luz que las estrellas que forman parte de una constelación. La impertinencia y la orfandad son también, agrego yo, rasgos de la multitud. Otro elemento sumamente interesante en cuanto a la composición de la multitud es el de virtuosismo. El lenguaje, nos dice Virno, es sin obra. Toda enunciación es una prestación virtuosa y es tal porque obviamente está conectada a la presencia de los otros. Solo el hablante, a diferencia del pianista, del bailarín, del actor, puede prescindir de un guión o de una partitura. El suyo es un virtuosismo doble. No solo no produce una obra que se distinga de la ejecución, sino que ni siquiera tiene una obra a sus espaldas, una obra a la cual actualizar mediante la interpretación. Dicho virtuosismo le permitirá a este autor desplegar la cuestión del vínculo entre potencia y acto, un acto que es potencialidad pura. Política sin guión. Yo asocio estas ideas a las que plantea Diego Stulwart cuando habla del reverso de lo político. La multitud entonces no coincide con pueblo, pero sí, tomando ideas de Diego, con lo plebeyo. Virno también hará referencia a la multitud como subjetividad y sus tonalidades afectivas. En ese sentido, ubica un conjunto de tonalidades que van desde el oportunismo, que Virno distingue de la sensibilidad hacia lo posible, hasta el cinismo, pasando por la alegre sumisión
intuición. Como contraparte sobresale, siguiendo esta vez a Benjamin, la curiosidad. Y yo agregaría el júbilo de lo emancipatorio. ¿A qué se refiere Virno con ambivalencia de la multitud? A que tanto lo bueno como lo malo derivan ambos de un mismo núcleo, de una misma forma de ser. A diferencia del ego, Virno sostiene que la multitud tiene algo de infantil, pero ese algo es cuanto menos algo serio, no subestimable ni primitivo, como el juego, sin desprecio de la infancia. Y el último punto se llama feminismos y patriarcado, nombres de la masa, nombres de la multitud. Si la corporación patriarcal, eso dicho entre comillas, tiene como punto de partida una determinada identidad, que en todo caso se trata de asumir y reforzar en masa. Si todo varón debía, y tantas veces debe aún, en circuito interminable de deber y deuda, enfrentarse al tremendo trabajo de consolidar esa identidad, demostrando y demostrándose que no es mujer, ni niño, ni gay. Los movimientos feministas, en cambio, se sostienen en el trabajo permanente de redefinir lo femenino y al género, los géneros en general, cuyo soporte es ese mismo colectivo, usina de libertades, exploraciones y múltiples identificaciones. Sororidad, palabra testimonio, invención de una nueva matriz identificante. Es un ejemplo, uno apenas, de la potencia de la multitud feminista en el campo de las inscripciones identificatorias constitutivas del yo. Lejos, muy lejos de la idea de contagio histérico y desde ya mucho más allá de lo edípico. Ser mujer, aún en sus más íntimas y privadas complejidades singulares, se inscribe y se tramita también hoy en el campo social. Lo público y lo privado reabren otra vez sus vínculos y se reescriben cuando decimos, por ejemplo, que lo personal es político. Y entonces la enorme potencia del lenguaje se apropia de lo que la multitud tejió en los encuentros entre palabras y cuerpos. No es una palabra propaganda, citando una vez más a Virno, o un eslogan en clave de masa y su acopio de sentido común. Es la palabra que en el campo social nombra a la vez experiencia privada y pública. Es la multitud y su creación de sujeto político. Su enorme potencia de afectar y transformar a cada sujeto, las sexualidades, las identidades, las instituciones, el lenguaje y en ocasiones hasta las leyes que nos damos. Las mujeres desamarradas del confinamiento al espacio doméstico y de los ideales que la ligaban centralmente a funciones de maternidad y cuidado, y en caso de transgresión y desobediencia ligadas a la envidia del pene y del varón, fálicas, poco femeninas, entre comillas, venimos transformando ideales, identificaciones, trayectos posibles y nuestro propio narcisismo del género, que supo ser tan devaluado. Esos trabajos psíquicos de mujeres y disidencias, junto con el trabajo de deslindar masculinidad, de dominación, no serían posibles sin las transformaciones que pulsa la multitud en su existencia corpórea. No son búsquedas solitarias, no son luchas individuales y personales únicamente. El ni una menos es espejo y motor de todo ello. Por último, Virno dice algo precioso y evocador de la multitud cuando ella es existencia sensible. Él dice, la multitud es también un conjunto de memorias y un gusto sensual por los lugares, por las historias que los lugares nos cuentan, que esos lugares tienen. Si eso no existiera, la multitud sería una cosa pobre, sería un discurso, en el peor sentido de la palabra, sociológico. La multitud es revuelta de cuerpos, lenguajes y calles. La marea verde y violeta, y en ella todas las herencias de luchas multitudinarias, emancipatorias y revolucionarias, lo sabe. La multitud feminista se expande en todo el mundo. Es también la puesta en relación entre las urgencias y las voces de hoy, con toda una historia, más bien millones de historias, de silencios. Todos esos ancestrales silencios, con sus represiones, clandestinidades y sufrimientos, regresan en la multitud, liberando tantas veces los deseos y existencias de ideales mortíferos. Y entonces el aborto, tanto como el deseo de no maternar, pueden
ojalá dejar de ser tabú. Donde la masa era, adivino o devino la multitud. Multitud, que es también la capacidad de afectar y modificar la cultura y sus malestares. Y que sigue batallando aún hoy sin calles, aún en tiempos de confinamiento pandémico y más allá, será ley. Bueno, ese es el texto. Espero haberlo leído con claridad, que se haya podido transmitir. Espero que no haya sido muy extenso y podemos conversar, los escucho, las escucho. Lo que quieran decir o preguntar es bienvenido. Muchas gracias, Lila, por convidarnos con tu lápiz, y la verdad que muy, muy interesante el texto. Creo que vale la pena releerlo y seguir analizándolo. Así que bueno, muchísimas gracias. Obviamente que para toda la muchachada que está conectada, está habilitada la cuestión de las preguntas o las reflexiones, que pueden ser de forma escrita en el chat, o si no, solamente levanten la manito y aprovechamos para escucharles la voz. Bueno, Lila, creo que este último tiempo ha sido un poco perjudicial en relación al movimiento femenino y el volumen y la potencia que atravesó, podemos decir, durante el 2019. Pero considero también que hay muchas reivindicaciones o muchas cosas que siguen circulando a pesar de los momentos que nos tocan atravesar. Eh, ¿qué, qué ves como horizonte en relación al rol de la mujer, podemos decir, en un futuro? Y cómo ves también el rol de los hombres, o cómo fue moldeándose, acomodándose o no, a través bueno, de todo esto que se fue generando en los últimos años. O sea, ¿qué rol empezó a jugar el hombre como multitud, podemos decir? Si lo está jugando, si a lo mejor acompaña, si bien hay resistencias, pero qué potencia también tienen esas resistencias, de acuerdo a lo que vos te toca pensar y a través de tu experiencia. Bueno, cuántas cosas en lo que dijiste. Voy a intentar decir algo, responder un poquito y también a ver qué piensan los demás de lo que vos planteás, porque por ahí hay distintas opiniones aquí en la sala en relación a esto que vos decís. Yo creo que los movimientos feministas, sobre todo los feminismos populares, nos están permitiendo revisar teorías, roles, vínculos, formas de habitar el espacio colectivo. Eso tanto a mujeres como a hombres, como a disidencias. Sin duda que para los hombres será un enorme desafío y hay todo tipo de situaciones muy diversas en relación a eso. Necesitamos tiempo, pero sobre todo creo que lo importante y urgente sigue siendo poder deconstruir o desnaturalizar o modificar los vínculos de opresión, los que fueran, entre géneros, los que fueren. Desnaturalizar y visibilizar las opresiones. No sé qué piensan acá quienes están presentes, qué desafíos se encuentran, qué piensan. Dale, Martina.
Modificar las desigualaciones y revisar los vínculos de poder que se establecen entre los distintos géneros, desde los que son más visibles hasta los que son más sutiles. ¿Vos, Martina, ibas a decir algo? Martina, creo que no se está escuchando tu voz. Fíjate a ver si podés activar y desactivar de vuelta el micrófono. No sé si los demás te escuchan, pero yo veo que hablas, pero no te escucho. No. ¿Pueden ser los auriculares, quizás? Te vemos bien, pero no se escucha el audio. No, capaz que haya algún problema de micrófono ahí, Martina. O por ahí lo podés decir por escrito en el chat. Claro, si no lo podés escribir en el chat porque no te podemos escuchar, no sale el audio. Mientras vemos si recuperamos a Martina porque no la escuchamos. Si no, Martina, podés salir de la sala y volver a entrar a ver si hay algún problema de conectividad. Lila, yo quería preguntarte algo. Quizás no viene directamente relacionado con lo que preguntó recién Pablo, así que si alguien quiere aportar algo al respecto de ese tema, damos ese lugar y yo después te pregunto otra cosa que me gustó de lo primero que leíste, del principio, digamos. Bueno, tiro la pregunta esa. Ahí vos mencionás a Le Bon hablando de las masas, o sea, cuando Freud lee a Le Bon y habla de las masas, y bueno, yo anoté algo ahí como son sugestionables, maleables, imitan y actúan por contagio, están alteradas y tienen disminuidas sus funciones cognitivas e intelectuales, dice Le Bon, ¿no? O algo así. Son conservadoras en el fondo, autómatas carentes de voluntad. Bueno, no se reserva ningún adjetivo, ¿no? No. Yo quería preguntarte para vos, en tu opinión, ¿qué ejemplos ves de esto en el siglo XXI, digamos, ¿no? Porque pasó tiempo desde que él escribió eso, y especialmente en América Latina. Esa es la primera pregunta para que vos nos digas tu opinión. Y la segunda era si esa matriz de la masa actuando de esa manera muchas veces se comporta así, tanto en manifestaciones, digamos, conservadoras, como quizá hemos visto en los últimos tiempos, se ve en algunos países, pero si también esa matriz es la misma en masas que proponen cuestiones más progresistas. Es decir, si ese comportamiento es común de los dos lados del río, digamos, por así decirlo. No sé si fue clara la pregunta. Sí, clarísima y está buenísima porque me permite profundizar un poco en algunas de las cosas que recorren todo el trabajo, que tienen que ver con lo que Virno nombra como la ambivalencia de la multitud, como poder incluir todas las posibilidades que se ligan en la multitud, tanto las que tienen más que ver con el funcionamiento de masa y de alienación, o de servilismo, o de servidumbre, como las que tienen que ver más con la idea de acontecimiento, de creación, y de búsqueda de conquista de derechos y de libertades. En ese sentido, en América Latina tenemos, y en el mundo, tenemos a lo largo de la historia y en el presente todo tipo de ejemplos de los más diversos. Recording has stopped. A veces cuando algunas de las descripciones de Le Bon, para pensar algunas situaciones ligadas a los masivos apoyos al nazismo y al surgimiento y al crecimiento de las derechas en el mundo, y el apoyo a las propuestas de exterminio, es interesante pensarlo en ese contexto. O, por ejemplo, para pensarlo en América Latina en relación
relación al crecimiento y el gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, pero también al mismo tiempo lo que ha pasado en Chile con las revueltas, que lamentablemente toda esta pandemia ha frenado, pero era muy interesante lo que venía sucediendo en Chile, esa potencia inmensa de la multitud en la calle, creando algo nuevo. Ahí se veía como muy precioso este concepto de Badiou del acontecimiento como aquello que permite que un inexistente se ponga de pie. Me parecía que la experiencia en Chile era muy hermosa en ese sentido, como expresión de eso. Y lamentablemente la pandemia nos pone en esta posición de confinamiento. Pero hablando del presente, a mí me parecía que por ahí el encuentro de hoy nos iba a permitir meternos también en lo que sucede, por ejemplo, con las protestas, con las marchas de los barbijos, con las marchas o las movilizaciones que en el marco de esta pandemia y de esta cuarentena, la gente que sale a la calle a reivindicar derechos y toman, enarbolan la palabra libertad, ¿no? Y poder pensar esas ambivalencias, como también a veces las multitudes vehiculizan otro tipo o ponen en escena otro tipo de situaciones. Y ahí es interesante ver qué función cumple, en qué lugar se ubica cada sujeto, qué función cumple la multitud. Me parece que con lo que estamos viendo, con estas protestas, sucede algo muy triste con la palabra, vuelvo a lo de la palabra libertad, sucede algo muy triste porque me parece que se utiliza esa palabra se la vuelve como una especie de cliché o de eslogan y se la utiliza para defender el gobierno neoliberal de la vida. Y que la libertad ahí funciona más como signo de una posesión o como el derecho a consumir o como un bien que hay que defender y que no hay que permitir que se nos quite o que se nos expropie. Esa idea de libertad, ¿no? Que no tiene que ver con la preocupación por lo público o la preocupación por lo social o lo colectivo. Tiene que ver con una preocupación que me hace acordar a lo que decía León en relación al individualismo burgués, a reivindicar los derechos individuales más que a la preocupación por cómo habitamos lo común y lo colectivo. Pero se puede utilizar la misma palabra, ¿no? Que es la palabra libertad, de este otro modo. Entonces me parece que masa y multitud son modos, o yo lo quise trabajar así, son modos diversos de funcionamiento y de gestación, en un caso de luchas, en otro caso como reforzamiento de órdenes de dominación o de sumisión. Y en ese sentido, ejército e iglesia son buenos ejemplos de lo que a veces sucede en el marco de las masas, de los agrupamientos. Pero yo prefiero reservar la palabra multitud para otro tipo de fenómenos que son por ejemplo, los movimientos feministas. Por ejemplo, no son los únicos. Pasa que en el último tiempo son un movimiento paradigmático de luchas, de reivindicaciones y de conquistas de derechos. ¿Cómo se sigue? Es una gran pregunta, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba tenemos en la agenda la urgencia de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Tiene que seguir siendo un tema central en la agenda política. La pregunta es cómo se motoriza eso sin la calle. No sé si lo que fui diciendo les evoca o les suscita algún comentario, pregunta o discusión. Puede que haya desacuerdos con lo que yo estoy planteando. Gracias, Lila, muy claro y sí, apuntaba un poco a eso la pregunta, sobre todo a eso último que decías de las últimas marchas que estamos viendo incluso dentro de la pandemia. Bueno, y no solo en nuestro país, ¿no? Estados Unidos también, con todo el levantamiento del tema racial. Bueno, sí, clarito, gracias. Dejo para que intervengan con preguntas quienes quieran.
animarse y la hacen si quieren en el texto o si no en forma oral. Disculpa, agrego una cosita. Ahí se ve la posibilidad de lo que la masa genera, ¿no? Que es la búsqueda de ir en contra de la defensa de la propia vida y de la vida de los semejantes, en pos de asegurar, como decía antes, el gobierno, yo lo llamo así, el gobierno neoliberal del mundo, en todos los órdenes, desde lo micro hasta lo macro. Joaquín, ¿querés abrir el micrófono, hacer una pregunta, una intervención? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero me gustó mucho el texto, me pareció muy interesante, muy copado. Me pareció muy interesante. Y mientras estábamos hablando, yo me acordaba de un psicoanalista que se llama Theodor Reik, fue como de la primera época que estuvo con Freud. No tuvo muchos seguidores, digamos, pero escribió un par de cosas. Y en los cumpleaños a Freud le mandaba un pequeño texto cada año, digamos. Y tiene un texto muy bonito, que es muy corto pero es muy bueno, que se llama de la necesidad de vivir, de la necesidad de los hombres de vivir solos y en grupos. Bueno, y él termina diciendo algo muy interesante, que dice que él termina diciendo que la alegría exige ser compartida. ¿No? Como que él está hablando de cómo los hombres viven en grupos después, pero tiene necesidad de cómo retraerse, y termina diciendo, sí, en definitiva, la alegría exige ser compartida, fin. Y al menos a mí eso me parece muy interesante de rescatarlo, del enorme valor que tiene la alegría. O sea, no la alegría que se vende, no la alegría que te vende en la tele, no, sino la genuina alegría del deseo en realización. Me parece que los movimientos de masa transmiten mucho eso, ¿no? O sea, me parece que al menos las movilizaciones en las que yo he participado transmiten mucho de la alegría compartida. Y nada, bueno, quería compartir eso, ¿no? Qué linda la historia de Reik, con Freud no la conocía, Joaquín, y qué lindo lo que traes de la alegría, porque sí, la alegría de lo común y de lo compartido. En ese sentido vuelvo a las palabras de Berger que traía en el texto, que también hablan de eso, versus lo que vos planteabas como la alegría vendría a ser ahí esa otra versión, como la alegría, como si fuera una especie de mercancía que se consume, o sí, objeto de consumo. Son como dos vertientes distintas de la alegría. Pero la alegría en relación a lo común y a lo colectivo, otra expresión que me parece muy, muy bella y muy interesante es la del júbilo, de lo emancipatorio. Yo también hago referencia a eso en el texto. Pero el júbilo de lo emancipatorio es tan visible en las multitudes y tiene que ver con eso, con esa otra versión de la alegría. Yo quiero, por ahí, siempre me interesa pensar, digamos, en cómo incluimos a los hombres a la multitud feminista, porque he estado charlando con muchas mujeres que por ahí piensan que en algunos momentos de las marchas, los hombres no tienen que estar o se tienen que hacer a un lado o tienen que estar en otro espacio. Y eso siempre me está generando así como un poco de dudas porque pienso, digamos, que qué mejor que sumar a hombres a la lucha feminista. Bueno, algo de eso. Sí, es interesante lo que planteas, es muy
polémico, porque hay todo tipo de posiciones al respecto. Están aquellas que creen y que sostienen que los hombres no tienen nada que hacer en esas multitudes, que el protagonismo ahí es de las mujeres, y cuestionan esa idea de que el hombre siempre tiene que tener algo que aportar o que posibilitar de las luchas, y que este es el momento de las luchas de las mujeres y las disidencias. Pero también ahí se abren otras peleas, ¿no? Si es con las disidencias o sin las disidencias. Bueno, las multitudes están también atravesadas por las luchas de poder y por las distintas concepciones, ideas y formas de pensar. Yo soy más bien de la idea de que los hombres son bienvenidos a sumarse y que tienen que estar, que se trata de revisar las opresiones, como decía antes, y los entramados y los vínculos de poder, y que eso recae, esas violencias recaen tanto en hombres como en mujeres. Pero bueno, hay todo tipo de posiciones al respecto. Y seguramente hay muchas que están en contra de esto que estamos diciendo, que no están de acuerdo, que creen que los hombres se tienen que retirar de esas batallas y de esas conquistas. Entonces sí, entiendo que muchas veces esto genera situaciones muy complejas, y lo vemos muchas veces en las mismas, en las adolescentes, ¿no? O en les adolescentes. La cantidad de conflictos que hay en ese sentido, y cómo se vinculan entre ellos. Es cierto que en nombre de lo emancipatorio se pueden reproducir también muchas violencias. No estamos nunca a salvo de ese riesgo, de ese peligro, de que en nombre de las reivindicaciones de las que nos sentimos parte, también se puedan reproducir violencias. Ese es un riesgo y es algo que hay que atender, que cuidar y que trabajar. Y es un desafío pendiente. No sé si respondo un poco a tu inquietud, o si querés agregar algo más, o qué pensás vos de esto que yo digo, o qué piensan las demás y los demás. Por suerte veo algunas caras, a otros no, pero... ¿Qué tal? Ahí está, ahí se me ve. Bueno, se me ve relativamente, digamos, porque mi cámara... Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Salvador. Estoy acá desde Jujuy. Bueno, me sumé una vez, me invitó Eliezer y me parece que están buenísimas las charlas. Bueno, Lila, me pareció muy, muy bueno tu escrito. Me queda ahí como dando vuelta mucho estos términos, pueblo, multitud y masa. Por ahí pueblo más ligado al estado civil, digamos, en algún punto, como que apunta hacia ahí. La multitud un poco más heterogénea, dispersa quizás, y la masa por ahí en un sentido más, más despectivo, pensarlo de alguna manera como, bueno, algo uniforme, que no cuestiona, que no es dinámico, que reproduce, digamos. Sí, que genera alienaciones, que es campo de alienaciones. Claro. Está muy bien el recorrido que vas haciendo, esto de pueblo, masa y multitud, un poco trataba de ubicar eso, así que buenísimo. Sí, me quedaba por ahí digamos, la duda de pensar, bueno, si la multitud por ahí no se pretende pueblo, o no es la aspiración de la multitud ser pueblo, por ahí cómo la multitud puede disputar ciertos derechos o disputarse así extranjeramente viviendo en un lugar que le impone ciertas condiciones, que es el Estado civil, digamos, y decir, bueno, la multitud tiene que conquistar ese espacio civil o no debe hacerlo porque no es pueblo, digamos, o porque no aspira a ser pueblo. Entonces, es como, bueno, me parece que me queda para leer esto de John Berger, bueno,
pensar esas particularidades, digamos, ¿no? Bueno, la analogía que hace con las estrellas, las particularidades no, y a la vez esa particularidad expresada en la multitud, digamos, cómo hacer que la multitud converja por ahí en, bueno, en determinadas luchas o conquistas, pero como que no me cierra el que no quiera ser pueblo, digamos. Es como, es bueno por un lado y a la vez no, porque como que si no es pueblo se dispersa, pero si es pueblo a la vez corre el riesgo de convertirse en masa, digamos. Está buenísimo, Salvador es tu nombre, ¿no? Sí. Está buenísimo lo que planteás, vas a un punto muy interesante de discusión. Te recomiendo que leas el libro, y les recomiendo a todos, el libro La ofensiva sensible de Diego Stulwark. No sé si lo escuchaste nombrar, es un filósofo, pensador, escribe un montón y que escribió este libro el año pasado, lo publicó, y él habla mucho va tomando los puntos que vos vas mencionando, así que te sugiero especialmente, porque él diferencia pueblo, él toma el concepto de lo plebeyo para hablar de esta potencia de la multitud, que tiene que ver con la creación, con el acontecimiento y con la desujeción a los poderes ligados al Estado. Y en este sentido, a mí me parece que ese dilema entre cómo se articula lo desordenado, lo irreverente, lo insumiso de la multitud, cómo se articula en esta cultura y en este sistema y en este mundo en el que funcionamos regulados por un Estado soberano. Entonces es interesante ver cómo el Estado puede reunir y tomar la potencia y no reprimir ni querer erradicar la potencia de estas multitudes, que las pueda alojar, que las pueda recibir, que las pueda leer, y las multitudes también sean parte de lo que pone en agenda y de lo que busca ampliar el margen de lo posible y de las luchas que todavía tienen que seguir insistiendo y que no son recogidas por los intereses del Estado. Entonces me parece que hay ahí como, no sé si lo logro transmitir o explicar, pero me parece que hay una tensión que puede caer en una posible pelea entre pueblo y multitud, o como exclusión entre pueblo y multitud, o bien que puede haber modos más interesantes y potencias en los vínculos que se pueden establecer. La multitud resiste al pueblo, a lo que el pueblo unifica y ordena, y resiste al poder, a encarnarse o a ligarse al poder del Estado. A mí me parece interesante cuando el Estado logra recuperar lo que la multitud instala y legitima en su propia agenda. Insisto en que un ejemplo de ello es lo que viene pasando con la lucha por la ley del aborto. Logró ser un tema de Estado, no era originalmente un tema de Estado. Quedamos a medio camino, sigue pendiente ese tema, pero logró pasar a ser un tema que forma parte de una agenda pública, de la política pública, está en discusión. Y eso partió de la multitud, no partió yo no lo ubicaría en el funcionamiento de pueblo, sino en el funcionamiento de la multitud. No sé si es claro lo que digo o si es confuso, porque estoy pensando en voz alta mientras hablo, pero me pareció muy interesante, Salvador, tu resumen y lo que fuiste leyendo del texto. Sí, queda bastante claro. Es por ahí un desafío, me parece, bueno, cómo se articulan esas multitudes con seguramente convergencias y divergencias, pero es necesaria la articulación para también en algún punto, digamos, desarmar un poco la masa, porque la multitud, al ser más dinámica y la más uniforme, bueno, hay irremediablemente una confrontación, me parece, en algún momento, bueno, la vemos a la confrontación, digamos. Entonces,
también cómo las multitudes pueden aglutinarse en intereses para bueno, también dinamizar un poco más la cuestión, digamos, y no verse retraídas por la dureza de las masas, digamos. Yo creo que es fundamental que el pueblo, y en relación a eso el Estado, incorporen la insumisión de la multitud, que no la quieran erradicar ni reprimir. Esa me parece que sería la síntesis de la respuesta, y creo que vemos a veces gobiernos que buscan erradicarla y reprimirla, y a veces vemos gobiernos que piensan un Estado que lea y que incorpore esas demandas y esas luchas. Perfecto, Lila, muchas gracias. Te toca. Ya está. Para mí. Lila, yo tengo una cosa que me hace un poco de ruido. Básicamente, ¿cómo interpela el colectivo, a lo mejor feminista en este caso, la cuestión relativa a las relaciones, o sea, sociales de producción, cómo está distribuido el poder en lo macro, en lo más profundo, a lo mejor en lo que no vemos, y cómo interpelar esto en relación a cómo llega este movimiento feminista a atravesar a las clases a lo mejor más populares. O sea, yo observo, veo, a lo mejor por la experiencia personal, cercana, que a lo mejor es un movimiento súper potente y fuerte, pero que todavía no llega a calar hondo en las clases, a lo mejor más populares, porque a lo mejor son las más sujetas a esta sumisión. Entonces, como que todavía falta llegar a eso. O sea, no sé si me explico bien, pero... Falta mucho, pero tanto en todo tipo, en toda la población, tanto en las clases más, las clases altas y más acomodadas, como en las clases más bajas y más humildes. Las desigualdades, las violencias, las inequidades están todavía muy arraigadas en las prácticas, desde lo más chiquitito desde lo más micro hasta lo más macro. Sigue siendo, me parece, una batalla. No creo que sea solo en las clases más bajas. Puede ser que sí, que a veces seguramente muchas tenemos privilegios de clase y nos resulta más fácil o más accesible poder pensar de nuevo una cantidad de cosas que por ahí otros y otras no. Pero creo que es mucho lo que se ha ganado y que también es mucho lo que falta. Pero me parece que la cultura permanentemente está como revisando una cantidad, interpelando una cantidad de cosas, desde cómo se piensa la música, desde cómo se piensan los contenidos en las historias, en las narraciones que forman parte del mundo del cine, del mundo de la tele, del mundo, bueno, que la cultura que estas cuestiones se están arraigando cada vez más en la cultura. Pero por supuesto falta un montón. Hola. Hola. Hola, Sole. ¿Qué tal? Yo me enganché unos minutitos más tarde, no sé si hablaste algo sobre las masas artificiales que estoy leyendo, ¿por qué se las llama así? Y si perduran o no. Veo que la iglesia, el ejército, son masas artificiales, se las llama. Sí, se las llama artificiales porque no surgen natural o espontáneamente, porque responden a un interés y porque son la base de un sistema y porque están armadas artificialmente. En ese sentido son masas artificiales, porque se asegura su reproducción, no es natural y forma parte de lo imprescindible
para el funcionamiento social. Bien. Y el ejército y la iglesia son como las masas paradigmáticas en ese sentido, por lo menos las que ha tomado Freud, tomando a Le Bon también, pero un poco el planteo era que justamente son precisamente dispositivos de obediencia, y que es complicado pensar el funcionamiento del sujeto en relación a esos colectivos que están ligados a la obediencia. Un poco el planteo intentaba como poder pensar también al sujeto desde la multitud y no desde la masa, todas las posibilidades que tiene un sujeto desde la multitud y no desde la masa. Y por ejemplo, ¿y por qué alguien podría salir de esa masa? Un individuo. ¿Por qué dejaría de seguir esta masa artificial? Bueno, implica mucho trabajo psíquico y colectivo salir de una masa, no es nada sencillo. A veces las masas caen dramáticamente, cae la relación con el líder o se cuestiona la relación con el líder y eso desarma y destruye la formación de masas. Suelen ser procesos muy dolorosos, los procesos de desilusión o de decepción de ese líder que era el que permitía aglutinarla. Pero implica sobre todo salir de una masa, poder revisar las servidumbres, me parece, tomando una vez más a Spinoza. Parece que el trabajo de desasirse de una masa implica básicamente eso, ser capaces de revisar nuestras propias servidumbres. No solo las que tenemos respecto de las personas externas, sino las que tenemos internalizadas, interiorizadas e incorporadas, las que forman parte de nuestra matriz de identificaciones y de nuestra identidad, las que están en la base de nuestra identidad o de nuestra subjetividad. Por eso cuando hablamos de todo el trabajo pendiente que hay que hacer en relación a los vínculos entre los géneros, bueno, implica también eso. Sí, es complejo. Es complejo. Gracias. No, por favor. Acá Juan Ruiz hizo una pregunta, la escribió. Si quieren la leo, o la querés leer vos, Juan. Bueno, la leo. Puso, hola, buenas tardes, excelente exposición. Me gustaría preguntar hasta qué punto es posible formar una multitud en el siglo XXI, cuando imperan los enjambres, como diría Byung-Chul Han. Tengo pendiente leer ese autor, que no lo puedo pronunciar bien. Sé que tiene cosas que muchos me nombran y que vale la pena leerlo. Yo no leí qué linda palabra, enjambres, pero me parece que multitudes no nos faltan, que la multitud está viva, que no es algo simplemente una expresión de deseo. No sé si entiendo bien la pregunta, por ahí entiendo mal la pregunta, pero no pienso que no es posible la multitud. Pienso que la historia estaría acabada si no hubiera multitud. Me parece que la potencia de la historia, y que si se acuerdan de esa frase terrible de ese planteo del fin de la historia, por suerte no hay ningún fin de la historia, eso es lo que el neoliberalismo propone permanentemente, que se terminó, que ya está. A mí me parece que la multitud es la esperanza de la historia, todas las posibilidades que la multitud entraña. Pero no leí ese autor, con lo cual no puedo incluir eso en relación a esta discusión, pero por ahí vos, Juan, lo podés traer o explicar un poquito. ¿A qué se refiere con enjambres? Me parece que Juan no sé si tiene sonido o video, pero me atrevo a aportar algo por haber leído algo de Byung-Chul Han, no tanto, y lo hemos leído incluso con Juan y lo hemos charlado. Bueno, genial. Simplemente que Byung-Chul Han maneja el término enjambre como
las nuevas masas digitales, digamos, en una época digital donde ese grupo de individuos aislados físicamente, pueden generar un movimiento común de bastante potencia a través de esas redes digitales. O sea, es como que él lo confronta a lo que eran a los que son las masas, digamos, más tradicionales, que de hecho, como vos bien decís, creo que siguen existiendo, pero esta nueva modalidad que se está viendo mucho en estas nuevas derechas, digamos, que se le llaman, de mucha gente joven, digamos, que está acostumbrada a las redes y a lo digital, y que arman a veces, bueno, manifestaciones, hacen intervenciones e incluso influyen en la gente en lo que Byung-Chul Han denomina la psicopolítica, ¿no? Y bueno, es interesante verlo, ¿no? Yo recomiendo, ya que está, y que estamos, es una película que se llama The Hater, El Odiador, que está en Netflix, para ver un poco esta realidad de estos nuevos grupos y de la influencia que han tenido. También hay una que se llama The Great Shack, que está también en Netflix, que es un documental de cómo estas nuevas agrupaciones a través de lo digital influyen. Aportaba eso solamente, Lila, como para... No, es creo que Juan no tiene. súper valioso y súper interesante, y es cierto que asistimos a esos fenómenos donde hay una cantidad de convocatorias, se dan por las redes sociales. Ahora entiendo a qué se refiere, pero no creo que eso excluya o impida que las multitudes existan y que sigan existiendo. Y bueno, y la historia es la historia de esas luchas, ¿no? También podríamos decir que la historia de la humanidad es la historia de las luchas, de las batallas y de los conflictos entre estos dos grandes sectores, a grandes rasgos. Sí, sí, claro, sí. Él lo plantea como... Perdón, sí. No, decís vos, Lila, yo No, eso era. Simplemente que, claro, como bien vos decís, sí, bueno, en el caso mío pienso igual, es un nuevo actor, estos enjambres son nuevos actores que para nada suplantan a lo que vos decías recién, a las multitudes, ¿no? Y esperemos que no lo hagan, pero es un nuevo actor para tener en cuenta seguramente, ¿no? Sí, pero también queda muy en evidencia la superficialidad, tomando esto del enjambre, porque fíjense que cuando lo que yo he visto, al menos, y que los medios de comunicación muestran, cuando se les pregunta a las personas que después se integran a esas agrupaciones, ¿por qué están ahí? ¿Y por qué están luchando? ¿Y de qué están hablando? No pueden hilvanar dos palabras. Muchas veces ni saben a qué van. Entonces hay algo que es como muy masivo, pero también muy superficial. Y me parece que en última instancia el hueso de eso es, como lamento porque me voy a repetir, pero es para mí, porque yo lo pienso así, asegurar en última instancia el gobierno neoliberal, pero no solo el gobierno de un país, el gobierno neoliberal de la vida, que todo esté regido por la ley de la desigualdad. Yo creo que lo que ven amenazada es eso, es que es la preeminencia de esa ley, de que siga imperando la desigualdad. Género, mujeres. ¿Está gritado? Lila, vuelvo a hinchar. ¿Qué opinión te merece la creación del último gobierno, de un ministerio de la mujer, de género y la diversidad? Y si considerás que realmente tenga, o sea, tiene proyectos, programas, etcétera, o sea, los elementos necesarios como para también desde el Estado acompañar esta lucha que obviamente se empezó a ganar en la calle.
Bueno, qué interesante y qué desafío lo que planteas, porque quiero ser respetuosa y cuidadosa con lo que diga. Yo celebro que exista primero la creación de ese ministerio, me parece que es algo para celebrar, valorar mucho, es algo muy novedoso, además porque la ministra es quien es y porque es alguien que tiene mucha historia de jugarse y de participar en el campo de lo popular, es parte de la multitud, entonces me parece que es interesante quién es la ministra. Y hasta ahora me parece muy interesante a quienes ha convocado a formar parte a ser interlocutoras de las discusiones y de los debates. En ese sentido me parece que hay muy buenas intenciones y muy buenas iniciativas, pero que por ahora no vemos que eso se traduzca en política pública, como que está ahí, ¿no? Como que no termina de traducirse demasiado en determinadas políticas públicas que estamos esperando. Pero quiero ser cuidadosa con lo que digo, porque bueno, también es cierto que estamos en este momento tan particular. Celebro que exista ese ministerio, me parece que 2 años atrás no había Ministerio de Salud, no había otros ministerios que también se radicaron, y pensar en un ministerio así era algo imposible, era impensable. Pero no alcanza con tener el ministerio y no alcanza con que Elizabeth Gómez Alcorta esté al mando. Eso no es poco, pero no es suficiente. Yo creo que lo que vos planteás tiene que ver con eso, con un estar a la espera de que eso se traduzca en determinadas políticas que todavía no estamos viendo. Que no quede simplemente en un planteo de buenas intenciones. O de lo políticamente correcto. Pero no sé qué más. ¿Cómo crees, Lila, que ha ayudado y que va a ayudar y a favorecer esta última incorporación de algunos psicólogos y psicólogas al equipo del gobierno, de cómo se está pensando esta cuestión de la pandemia y el confinamiento? No, yo lo celebro, lo festejo, me parece que han convocado a gente de primer nivel, a gente que yo respeto, admiro y me da mucha tranquilidad que estén ahí asesorando, como Alicia Stolkiner, como Santiago Levín, que se contraponen a otras voces que son bastante nefastas y que las escuchamos mucho en los medios de comunicación, decir cosas muy, muy complicadas y muy irresponsables. Me preocupa mucho la situación de los trabajadores en el campo de la salud. Me parece que le están pasando realmente muy mal. Me parece que estas personas de las que hablas están insistiendo en ese punto, entre otros. Lila, bueno, ya llevamos prácticamente 1 hora y media, no queremos excedernos con tu generosidad. Obviamente habilitamos las últimas 2 o 3 preguntas de la Generosidad de comunidad. todos, les agradezco por el intercambio, porque es un desafío para pensar, para repensar, y aclaro que todo lo que yo digo es lo que yo pienso, pero que está absolutamente abierto a discusiones y a que existan otras maneras de pensarlo también. Muy bien, muy bien.
No sé si alguien quiere... Lila, sí, Sí, acá. métele. Sí, iba a decir algo. Ah, no, bueno, ahí está. Bueno, yo justamente, Lila, también soy estudiante de psicología, así que también estoy bastante con todas estas cuestiones y Freud y demás, así que me queda dando vuelta mucho esto bueno, de pueblo, multitud y masa y bueno, cómo articularlo, cómo pensarlo. Creo que lo que dijiste hace rato, que agregaste bueno, de la idea del neoliberalismo, de que sea el fin de la historia, digamos, eh, bueno, lo experimentamos no hace mucho tiempo, digamos, y la catástrofe que significó para el país, otra vez un gobierno neoliberal. Entonces, desde ahí me parece que me queda esto de, bueno, porque por ahí la multitud, por querer ser insumisa también, a veces peca de desarticulada, digamos, o de no conciliar, digamos, con otros sectores o otras multitudes para disputar también lo público. Pasa que esa no es función de la multitud, esa es función del Estado, en todo caso, poder incorporar. La multitud está más ligada para mí a la insumisión. No sé si su preocupación tiene que ser articularse. En todo caso, me parece interesante que los estados y los gobiernos recuperen eso que la multitud genera. Claro, sí, el tema es que ahí hay que ver si el Estado, digamos, bueno, el Estado obviamente no, hay cosas con que no va a coincidir con la multitud quizá, o las va a postergar porque no tiene un rédito político, porque no tiene un rédito económico. Entonces ahí también, bueno, no sé, bueno, me queda todo eso dando vueltas, digamos. Que si queda dando vueltas y no queda como en un cuentito o en una cosa cerrada, me quedo muy contenta y conforme, porque nada de esto es cerrado ni es tan sencillo, y bueno, y si nos deja pensando, tanto mejor. Pero te sugiero, insisto, que lo leas a Diego Stulwar, que es el libro La ofensiva sensible, porque habla mucho de esto. Te va a servir. Dale, ahí ya lo anoté. Bueno, eso sería de mi parte, muchas gracias. Lo último que agregaría, Salvador, es que por suerte la multitud no coincide con pueblo. Y bueno, y no se trata de excluir, de que uno excluya al otro, para mí, en mi particular modo de ver. Yo no apuntaría a que uno excluya al otro. Yo apuntaría a que estén ambos. Uh-huh. Sí, o que en determinados momentos converjan y en otros no, por ahí, digamos. Y en otros momentos no, claro. Bueno, no sé qué le parece al amigo Eliezer. Lila, desde nuestro lugar, totalmente agradecidos de contar con tu presencia. Esperemos que a la brevedad, cuando todo esto pase, y a lo mejor andes por nuestras zonas, puedas... Pero miren qué interesante que esto pudo generar, que alguien de Jujuy, que muchos de Santa Fe, yo acá en Cava, digo, que nos podamos reunir desde lugares tan distintos, a mí me alegra un montón, me va a encantar, ojalá poder viajar y estar ahí, sería un placer. Pero celebro que exista esta posibilidad. Bueno, totalmente agradecidos y bueno, te esperamos. Nuestro espacio es totalmente participativo, esperemos acumular algunos encuentros más hasta fin de año porque realmente la pasamos bárbaro, siempre se trabajan temas diferentes y bueno, contando con gente de tu estatura, logramos profundizar y romper un poco con la superficialidad que a lo mejor nos toca ver por la tele o también en internet. Así que bueno, totalmente agradecidos nuevamente y bueno, te esperamos con ansias cuando puedas arrimarte para nuestra zona. Ojalá. Gracias.
Muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Y agradezco lo que decís, pero a mí no me gusta eso de estatura. Prefiero ubicarme en un lugar de par. Que estén muy bien. Chao. Gracias, Lila. Gracias. Chao, Lila, gracias. Gracias. Saludos.